buen día. Nos encontramos aquí en el Centro de Investigación y Transferencia en Salud con el médico Pablo César Martínez para hacer nuestro proyecto final de ética. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, de que gracias a usted por su tiempo. Médico veterinario. Médico veterinario, ok. Bueno, ¿nos podría decir en qué consistió su carrera? Ok, bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en los últimos semestres puedes especializarte en algunas cosas como para direccionar hacia dónde vas a proyectar tu carrera profesional, y me decanté por la ciencia de los animales de laboratorio. Ok, muy bien. ¿Y aquí, cuáles han sido sus trabajos y aquí qué es lo que hace? Ok, bueno, en el TEC de Monterrey, aquí en el CITES llevo 2 años, estoy por cumplir 2 años. He trabajado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en el Hospital Gia González, en ambos bioterios, en el área de investigación, en la Autónoma de San Luis Potosí, en el Centro de Biociencias, también en el bioterio. Di clases en ambas facultades, tanto en la UNAM, en el área de ciencias de animales de laboratorio, en el Gia González y en la Autónoma también. Entonces eso es lo que he hecho durante toda mi vida profesional de animales de laboratorio, ya unos años. ¿Y cómo es que ha trabajado con estos animales? O sea, así en general. Ok, bueno, más o menos mi ¿qué ha trabajo, desde que empecé con los animales de laboratorio, siempre ha sido enfocado hacia su correcto uso, hacia temas de bienestar animal. En cuanto a investigación, bueno, pues ayudar a los investigadores en algunos procedimientos, cirugías, tomas de muestra, cosas por el estilo. Ahora, actualmente, aquí en el TEC de Monterrey me encuentro a cargo del bioterio, que se encuentra en el CITES y el bioterio del Hospital Salvador Subirán, ¿no? El del Hospital Zambrano de León. Y si bien ahora me dedico más un poco al área administrativa de los bioterios, nunca he dejado atrás esa parte de apoyar a los investigadores. En el bioterio hay otros veterinarios, tengo un equipo de veterinarios, tenemos otros colaboradores, que es la médico veterinaria Janet, que también tiene gran experiencia en animales de laboratorio, y la doctora Miguel Castillo, y está de tiempo completo en el Zambrano. Ok, muchas gracias. ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos en qué se enfoca la investigación aquí en el TEC? En el TEC hay varias líneas de investigación. Hay que usan animales de laboratorio, claro. Está el área de oftalmología, que está haciendo constructos de células corneales para posibles trasplantes en pacientes, es decir, ahora los trasplantes de córneas en seres humanos, para hacer un trasplante necesitas una córnea de un donante. Entonces lo que está enfocando, por ejemplo, esta investigación es en hacer a través de cultivos celulares material corneal para hacer el trasplante sin necesidad de tener un donante. Entonces esa está muy interesante. Hay otras líneas de investigación también en el área de cardiología, en metabolismo. Hay bastantes. Pero menciono la de oftalmología porque es como un ejemplo. No la principal, todas son muy importantes, pero ese es como un ejemplo que podemos, o que se puede utilizar de una manera como más impactante, ¿sabes? O sea, ya no vas a utilizar un donador de córnea, sino ya puedes hacer generar la tuya. Tú generas tu tejido y después. Pero está el desarrollo de la investigación y eso es hacia donde apunta. Entonces se está haciendo eso. Y el modelo que utilizan para hacer los cultivos celulares ahora para a manera de ensayo es con conejos, utilizan la córnea de conejos. Así es. Y basado en todo esto, ¿usted cree que, desde su punto de vista, la experimentación animal da beneficios a la ciencia?
Claro, puede ser, puedo hablar desde mi propio punto de vista, mi perspectiva, aunque si bien la ciencia no se trata, no se basa en puntos de vista, ¿no? Se basa en hechos y cosas comprobables, ¿no? Entonces, podemos decir que el progreso, mucho progreso científico que ha beneficiado a la humanidad en muchas cuestiones, se debe principalmente a la investigación con animales. Ejemplos hay muchísimos, pero los ejemplos muy claros que a veces se utilizan precisamente por ello son el caso, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Las primeras vacunas obviamente se desarrollaron con modelos animales, precisamente con Pasteur, utilizó a conejos para hacer esta vacuna contra la rabia, ¿no? Pero hay más historia, hay más de fondo, pero bueno, qué más impactante que eliminar una de las enfermedades que antes no tenía cura, solo no la había, hasta que llegó Pasteur con su vacuna. Entonces sí, ese ha sido un gran impacto, entre muchos otros, muchísimos otros ejemplos. Pero bueno, este de las vacunas es como más visible. Sí, sabes, es como muy impactante. Basado en sus respuestas, podemos asumir que usted está en pro de la experimentación con animales. Sí, vaya, sé que sacar una postura como de derecha-izquierda, centro-derecha-izquierda. Vaya, no es algo tan político, pero, o sea, como de definir una postura, si estás a favor o en contra o no. Yo creo, esa sí que es mi percepción personal, que sí estoy a favor de la experimentación animal, siempre y cuando se conduzca con lineamientos éticos y se procure ante todo el bienestar animal. ¿Por qué? Porque si bien durante toda la historia de la humanidad se han utilizado animales para el beneficio del ser humano, ahora en esta época, más que nunca esta generación, se ha preocupado mucho en el bienestar animal y en evitar el sufrimiento. Pero desde un punto de vista muy personal, siento que también se ha abusado un poco. Los extremos siempre son lugares donde están los bordes y es muy fácil caer a estos precipicios. Por ejemplo, Vesalius al principio, en los albores de la medicina, pues para hacer disecciones y tal, pues no existía nada, no existían posibles anestésicos, ¿no? Entonces lo que hacían eran golpear cerdos en la cabeza, atontarlos, de esta forma clavarlos en maderos, obviamente cortando músculo, etc. Y una vez clavados en el madero, bueno, continuar con la vivisección, por eso se llamaba vivisección, porque se hacía con animales vivos, pero conscientes, con percepción de dolor, etc. Obviamente ahora en esta etapa de la vida, a estas alturas de la humanidad, no podríamos o no se permitiría hacer algo así, ¿no? Ahora todas las investigaciones que se conducen se deben de conducir de manera ética, por ejemplo en el TEC de Monterrey y en muchas otras instituciones donde hay experimentación animal, debe haber un comité interno de cuidado y uso de animales de laboratorio. Nosotros tenemos nuestro CICUAL, nuestro comité, que evalúa las investigaciones previamente y si nota algunos como dicen ahora, áreas de oportunidad, es decir, algunos que no vaya a fallos. funcionar como se espera. Entonces, lo que es el comité es sí permitir la investigación, obviamente no es ningún freno, pero sí se revisa que se ponga a los animales de laboratorio en una situación de bienestar. No porque yo quiera sacar una investigación, el animal tiene que sufrir o tiene que sufrir necesariamente, o voy a hacer procedimientos que les causen dolor, estrés, etc. A veces por eso existen estos comités y por eso tienen que estar presentes médicos veterinarios que estén relacionados y que conozcan de la fisiología de los animales de laboratorio, ¿no? Que a veces tú como investigador, por ejemplo, no sé, de cualquier otra carrera, hay incluso físicos involucrados en el uso de animales de laboratorio. Bueno, ellos de repente proponen algún experimento, pero ellos lo hacen tratando de obtener los resultados que ellos quieren obtener, pero a veces quieren más volumen de sangre, a veces quieren tomas de sangre que son completamente no son compatibles con la vida, ¿no? De repente un ratoncito de
50 gramos quieren sacarles 10 mililitros de sangre. O sea, creo que pesa más la sangre que el propio animalito. Entonces hay que revisar y decir, bueno, sí se puede tomar la sangre, pero en estos tiempos se requiere este procedimiento y este protocolo para que el animal no sufra. Okay, sí, o tomarle poca, esperar, o tomarle otra parte, así, ¿no? Okay. Me desvío un poco de la pregunta, pero yo creo que sí ha beneficiado mucho la investigación animal. Y vuelvo, insisto, a los bordes, ¿no? Antes era demasiado salvajismo y, por ejemplo, ahora es demasiado proteccionista. Tal vez no hablando de animales de laboratorio en sí, pero no sé si ustedes lo recuerden, tal vez no sé. Yo cuando estaba estudiando en la Facultad de Veterinaria en la Ciudad de México, por algunas protestas ambientalistas, animalistas de ese sentido, se dejaron de utilizar perros callejeros para la enseñanza. ¿Qué se hacía en la Ciudad de México? Las perreras que recolectaban los perros callejeros, los perros en situación de calle, los llevaban a diferentes centros antirrábicos y ese tipo de cosas, de donde varias facultades de veterinaria, no solamente la Facultad de Veterinaria de la UNAM, sino también la UAM y otras, me parece, pues nos daban a los perros para poder practicar las cirugías, y después, una vez terminada la cirugía, al animal se le aplicaba eutanasia, es decir, el animal le dábamos, se terminaba con su vida de una manera humanitaria, sin dolor, bajo la anestesia, siguiendo lineamientos. Alguien se quejó que por qué hacíamos eso, que porque pobres perritos, y se dejó de hacer eso. Entonces, posturas hay un montón, ¿no? Sí. Puedes encontrar desde que los perros no son para eso, que no sé, pero como dato, en la Ciudad de México, la delegación Gustavo Madero tiene más perros en situación de calle que personas habitando la delegación. Okay. Los perros en la calle son un problema de salud pública muy, muy grave en la Ciudad de México. No estoy diciendo ni estoy alentando a que tomen a todos los perros y los vayan a no, o sea, hay que atacarlo de diferentes formas, ¿no? Sí. Concientizar a la población, no regalar mascotas o perros en Navidad o porque es 14 de febrero, o vaya, si tienes un perro, o sea, que sea responsable, no lo saques a la calle si no está esterilizado. O sea, hay muchas otras cosas antes de utilizarlos para que los estudiantes de veterinario hagan cirugías. O sea, era una estrategia que se utilizaba porque, bueno, había perros de más, y tampoco era como solo porque los antirrábicos, pues solo se hace eutanasia. Y bueno, no quiero corten aquí. No quiero acusar a ningún centro antirrábico en la Ciudad de México, pero a veces el presupuesto no alcanzaba para tanto, entonces no se podía hacer una buena eutanasia a los animales, entonces se hacía... Okay. O sea, Hay bajo la más mejores violencia, condiciones. pues. Okay. no violento, O sea, con dolor. Con dolor, okay. Y si los utilizaban los estudiantes de medicina veterinaria para practicar, bueno, al final el animal moría, sí, pero no sufría. Okay. Entonces están los niveles, todo el mundo tiene una opinión, pero yo creo que un animal en situación de calle sufre más al estar 2 años y después morir atropellado, pasar hambre, frío, enfermedades. Hay opiniones. Okay. Bueno, me volví a desviar, pero es que son los extremos, ¿no? Sí, Entonces, okay. la investigación animal, ¿dónde queda? ¿Qué es ético y qué no es ético? Para eso hay comités, para eso hay lineamientos internacionales. No nos guiamos por lo que nos da nuestro sentido común, a veces sí, a veces no. Nos guiamos por lineamientos internacionales de personas que se han dedicado anteriormente al estudio de la ciencia de los animales de laboratorio. Justamente ahora, hay muchas asociaciones que se dedican a hacer este tipo de lineamientos, ¿no? A buscar siempre el bienestar animal. En México hay una asociación, ha estado un poco inactivo últimamente, pero bueno, existe la asociación, la ANCAL, en Estados Unidos ALAS, en Europa FELASA, en muchos países donde se hacen este tipo de investigaciones, se tienen este tipo de organizaciones que regulan. Ahora, el bioterio de aquí, del TEC de Monterrey, que está aquí en el CITES, tiene una autorización gubernamental por parte de Zagarpa
por una de sus ramas, que es Senacica, que es la que se encarga de regular, entre muchas otras cosas, los criterios. Entonces ya hizo una revisión previa de nuestra documentación, de cómo hacemos los procedimientos, qué se hace, qué no se hace, cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Y con esta información se autoriza o no se autoriza un biotec. El del TEC de Monterrey está autorizado. Es de los pocos en México que tiene esta autorización. Entonces eso habla bien de la institución y de nosotros porque, bueno, de alguna forma estamos regulados y estamos haciendo bien las cosas en pro del bienestar animal. Estas organizaciones son a favor del bienestar animal, no son a favor del... se enfocan en eso, el bienestar animal, no en la obtención de resultados a costa de... O sea, sí, los animales son un medio para obtener un resultado, pero no por ello tendrán que sufrir la avaricia del ser humano, como todo. Bueno, profesor, ya que nos contó aquí los beneficios, ¿cree que existen desventajas en esas prácticas? Claro, nada en la vida es perfecto. Hay muchas desventajas, por supuesto. Por ejemplo, hay algunos bioterios, no solo en México, en el mundo, que si bien hacen procedimientos con animales de laboratorio, pero no hay una entidad que los regule. Entonces no sabemos si lo hacen bien o mal. A lo mejor lo están haciendo bien, pero no lo sabemos. Tal vez lo están haciendo mal, pero tampoco lo sabemos. Y tampoco no quiere decir que ellos no sepan que lo estén haciendo bien o mal, sino no hay nadie que esté regulando ese tipo de cosas. Hay muchas desventajas con los animales de laboratorio. ¿Y es legal trabajar así, sin tener como que alguien que te esté checando? En México no es que sea legal, pero sí hay una gran laguna ahí, ¿no? Ok. Porque como si bien, muchas cosas. como muchas otras, porque si bien hay una normativa, la norma oficial mexicana 062, que regula el uso de animales de laboratorio, en uno de los puntos dice que una vez que tú tengas un bioterio trabajando, tienes hasta 30 días para dar aviso a las autoridades. Pero si no le das aviso a las autoridades, pues no saben que estás trabajando. Y hay muchos bioterios así trabajando de años. No solamente, bioterios puede ser para investigación, para enseñanza, como aquí son las otras, o para la industria farmacéutica, por ejemplo, entre muchos otros, donde se utilizan animales de prueba para productos farmacéuticos. Una de las desventajas, por ejemplo, con estos animales, que yo lo veo como desventaja, pero se necesita, por ejemplo, son los animales de prueba para productos farmacéuticos. Y no me refiero al clásico comercial de PETA con un pobre animal maquillado y sufriendo. O sea, si antes sí se utilizaban para productos cosméticos, pero hay otras prioridades, por ejemplo, el agua inyectable. El agua inyectable para uso en seres humanos se debe probar que no tenga pirógenos, o sea, que no cause fiebre, pues, o que sea estéril. Entonces, ¿cómo sabe que es estéril? Bueno, hay diferentes pruebas microbiológicas, etcétera, pero también se necesita de un reactivo animal para probarlo. Se utilizan conejos para este tipo de cosas. En México se siguen utilizando. En algunos otros países se utilizan otros métodos, afortunadamente, pero en México se sigue utilizando. Entonces, pues sí, es una desventaja, pero se requiere. ¿Por qué? No quiero decir que la vida de un ser humano valga más que la de un animal. No va por ahí mi respuesta. Pero si se va a utilizar en mayor cantidad en seres humanos, bueno, una vez más está ahí el equilibrio. Y están las opiniones divididas siempre. Porque hay quien, como por ejemplo organizaciones como PETA, que le dan más valor a los animales que a los seres humanos. No digo que esté mal, solo digo que son opiniones muy radicales, claro. Entonces eso es una gran desventaja, por ejemplo, pero que sigue siendo necesario. El ejemplo que les puse de las vacunas antirrábicas. Se siguen utilizando animales para probar y titular las vacunas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna antirrábica, en México se siguen utilizando, bueno, hasta donde yo sé, se siguen utilizando ratones neonatos, son muy chiquillos,
para robar la vacuna. O sea, para pruebas de seguridad. O sea, se les inocula el virus rábico y después la vacuna, y algunos grupos con vacunas, otros sin vacunas, y los que sobreviven, bueno, pues son los que están vacunados y los que no, bueno, porque va a haber un control, entonces va a haber un grupo que le va a morir de rabia, porque así yo titulo mi cepa empírica y sé que realmente está funcionando. Entonces, lamentablemente, se siguen utilizando animales de laboratorio cuando ya existen métodos para más que. Ya hay métodos, pero en México se siguen utilizando. Entonces, esa es otra parte de los animales de laboratorio, de su uso, el uso de las 3 R's. Seguramente ustedes son más populares en el caso de ámbitos psicológicos, reciclar, reutilizar y reusar, creo que sí. Y en animales de laboratorio es refinar métodos, reducir el número de animales y reemplazar el modelo animal, ¿no? Okay. Un ejemplo así rápido para que se entienda, por ejemplo, en el caso de las pruebas de embarazo, hace muchos años, se utilizaban conejos. Es una historia larga, aburrida. Los invitamos a que lo googleen y lo busquen, pero antes se utilizaban conejos. Con el avance de la ciencia y muchas otras cosas, bueno, ahora ya no se utilizan conejos, bueno, conejas. Ahora lo que se utiliza es una prueba in vitro. Te pones unas gotitas de orina, o no sé qué funciona, y reacciona antígeno anticuerpo con la hormona tal y tal y tal. La cosa es que ya utilizas una prueba in vitro. Entonces ahí se reemplazó por completo el modelo animal, se refinó la técnica y se redujo a 100% el uso de animales. Okay. Eso es a lo que se enfoca la ciencia de los animales de laboratorio, que en algún momento ya no se utilizan animales de laboratorio. Hay algunos que, bueno, por lo menos ahora en esta época, bueno, se siguen utilizando. Pero, por ejemplo, para los pirógenos, para la vacuna de rabia, antirrábica, ya hay algunos métodos que se pueden utilizar. En México, lamentablemente, no se utiliza la industria farmacéutica. Ahora, ¿por qué es importante la vacuna de la rabia? Bueno, en México todavía hay rabia. Entonces, otra vez, ¿qué es? O sea, ¿qué es más importante? El uso de animales de laboratorio para que la vacuna que te están vendiendo funcione, o que de repente un niño sufra de rabia por la mordida de un perro. Sí, es un tema de criterios, de cuenta. Sí y no. Bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, es darle peso a una cosa y quitarle peso a otra, ¿no? Sí. Porque la visión del ser humano siempre es centrada precisamente en el mismísimo ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué mi vida es más importante que la de un ratoncillo? Okay. Ya no vamos a ponernos filosóficos, toda vida es valiosa, pero bueno, hay opiniones, ¿no? O sea, siempre hay criterios, pero vuelvo, insisto, y vuelvo a lo mismo, a la pregunta, no sé. Sí estoy a favor de la experimentación o la investigación con animales de laboratorio, siempre y cuando sea responsable y ética, como también estoy en desacuerdo, por ejemplo, que a estas alturas de la vida en el mundo, en la historia, todavía existen casos de rabia en México, que todavía existen. Igual, googleen, busquen las estadísticas en INEGI o lo que sea, y van a ver que de vez en cuando, ya son mínimos, pero sigue habiendo rabia en México. Y afortunadamente se ha disminuido por el uso de la vacuna, entre muchas otras cosas, muchos otros ejemplos. Trasplantes de órganos, bueno, se sabe la historia de los trasplantes de órganos, pues ¿dónde comenzó? En animales. Prótesis, marcapasos, o sea, todo lo que de alguna forma médica y muchas otras cosas, pero la médica y la medicina como que es como más impactante, ha sido de relevancia al ser humano, todo empezó en animales. Entonces ya vimos que está a favor, pero piensa que sí, piensa que es ética, o sea, piensa que se justifica. Sí, precisamente por lo que les estoy platicando, ¿no? Vaya,
Lo que voy a decir es políticamente incorrecto y sobre todo para esta generación que todo lo ve tan politizado, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso con tus palabras. Vuelvo a lo mismo con el ejemplo del niño con rabia, ¿no? Entonces, pues hay gente que, bueno, puede defender sí los derechos de los animales, pero de repente va a salir alguien que va a decir, bueno, es que los animales no tienen derechos, porque si tuvieran derechos también tendrían obligaciones. Entonces es entrar en un loop de cosas éticas y tal. Entonces, los animales, si bien son un medio para un fin, no para un propósito, no por ello tienen que sufrir. Y, sin embargo, el ser humano en sus métodos, tanto para una tendencia como para otra, los que sufren son los seres humanos, sí, pero también muchísimos animales, todo el tiempo. O sea, vaya, yo estoy a favor, sí, o sea, mi bandera, estoy a favor. Pero hay muchas cosas que siguen haciendo mal no solamente con los animales del laboratorio, sino con todas las especies. Con todas las especies. Por ejemplo, en esta generación, insisto, donde tenemos incluso una especie de culto hacia los gatos o hacia las mascotas o animales de compañía, que sobre todo, independientemente de cuántos animales de compañía existan, perros y gatos son los reyes, ¿no? Seguirán siendo, seguirán. Pero por ejemplo, a lo mejor no lo saben ustedes, pero en muchos países, en México no hay un estudio serio al respecto, pero por ejemplo en Estados Unidos que se hay un estudio al respecto, hay especies de aves ya en peligro por situaciones de gatos sueltos, gatos caseros, gatos de casa, que les abren la puerta para que el gato salga por alguna razón a la calle y bueno, se la pasa matando aves y pequeños mamíferos y etc. Hay varios estudios, búsquenlo. Entonces, pues sí, los gatitos son muy bonitos, tal y tal, pero sí hay que tenerlos como, si lo quieres como animal de compañía, está bien, o sea, eso no está mal. Lo que está mal es no ser responsable con este tipo de animales. De verdad, o sea, es un problema ecológico ya en Estados Unidos, creo que en Nueva Zelanda. Australia siempre ha sufrido de inserción de especies nuevas. Solo es cosa de buscar. Entonces, ahí está otro extremo, ¿no? O sea, no estoy en contra de tener un perro o un gato. A mí me gustan los perros, ¿no? Y tal. Yo soy más de perros, no de gatos. Hacerse responsable. Pero hay que ser responsable. O sea, no nada más por ejemplo, ya un ejemplo rápido. Cuando en mis inicios como médico veterinario, todos, yo creo que casi todos los médicos veterinarios empezamos trabajando en una clínica con perros y gatos y tal. Entonces, la cantidad de comentarios que escuchas en ese tipo de cosas son interesantes. Por ejemplo, una vez una propietaria nos dijo que no quería castrar a su perro porque pues, el perro tenía que reproducirse por lo menos una vez en su vida y tener cachorros por alguna razón, porque es natural. Sí es natural que haya una reproducción, sí es natural evidentemente, pero eso es un poco irresponsable. ¿No? O sea, no porque, o sea, imagínate si yo tengo 5 perros y luego a los 5 los tengo que cruzar solo porque es natural. Eso sí es una responsabilidad muy grande, porque hay más perros que luego no tienen casa, terminan tirándolos en lotes baldíos. Los perros solo sufren, o los gatos, o cualquier cantidad de animales. Y no tengan aves en jaulas, por favor. Sí, eso es peor. Pero bueno, el punto es la responsabilidad. Ese es el punto. Y por ejemplo, esa visión de esta persona, ¿no? Que, pues porque el perro tenía que reproducirse. Solo por eso. Okay. Entonces, hay opiniones también. Pero vaya, si vas a tener un animal de compañía o una mascota, pues solo hay que ser responsables. Y no tener animales y animales y animales a lo loco. Esa es mi opinión. Esa sí es mi opinión. Sí. Bueno, nos gustaría saber si los animales cuentan con derechos para que los protejan para no ser experimentados con violencia. Con derechos. Buena pregunta. Bueno, como les dije, siempre ha habido muchos concilios y hay muchas organizaciones que están a favor del bienestar animal y precisamente no ser utilizados de forma violenta.
En cuanto a los derechos, volvemos al tema, ¿no? O sea, si tienen derechos deberían tener también obligaciones. No es el tema aquí, no es mi expertise, yo no tengo un grado en bioética y genética. Sin embargo, mi opinión no es que no tengan derechos o no deban tenerlos porque no tienen obligaciones ni nada de eso, sino que simplemente, y eso sí es por puro sentido común y por ser empático con las especies, bueno, ellos también sufren, ellos también tienen órganos sensoriales, también perciben el dolor, perciben el estrés, incluso, bueno, tú le gusta tu pregunta, pero incluso, por ejemplo, hay modelos con animales de laboratorio de separación maternal. O sea, hay modelos para estudio, por ejemplo, en adicciones a drogas, hay una investigación muy importante en España al respecto, pero para hacer ese tipo de investigaciones se separan a los animales durante la lactancia y se ha comprobado que ellos también sufren de un estrés por eso. Entonces los animales también sufren ese tipo de estrés, de separación maternal. Es brutal, porque entonces eso me hace más empático con los animales. Sí. Ahora, bueno, vaya, no quiero meterme en eso si tienen derechos o no, porque insisto, no tengo una expertise en ello. Sin embargo, hay organizaciones internacionales que regulan este tipo de cosas. En México, afortunadamente, tenemos a Zagarpa y Senacica, que regulan a los bioterios y que promueven la generación de comités de ética, como el que tenemos aquí en el CITES, precisamente para ello. Para si bien se va a hacer investigación con animales, ok, pero hay que revisar los métodos, hay que revisar si están sufriendo, hay que revisar si eso le va a causar estrés, hay que revisar si eso le va a causar dolor. ¿Es necesario ese dolor? ¿Es necesario ese estrés? ¿Es necesario ese gran número de animales? Bueno, eso es lo que revisa el psicólogo. Y todo esto encaminado a las 3 R's, para reducir, para reemplazar y para refinar los métodos. Que sí ha pasado, de repente llegan investigadores con alguna idea para alguna investigación, lo que sea, sin dar ejemplos ni nada, y de repente son muchos animales, son muchos métodos invasivos, es mucha sangre la que hay que colectar, es mucho. Entonces lo que hay que hacer es reducir, ¿sí? Darle opciones al investigador para que él no sufra con sus datos y para que principalmente los animales no tengan este dolor innecesario. Lamentablemente, el otro lado de la moneda es que donde haya investigación animal, siempre hay cierto grado de estrés y de dolor. Desde que tú sujetas a un animal, a una rata, por ejemplo, la sujetas para poderla inyectar, pinchar, tomar sangre, lo que sea, ya estás generando un estrés. Porque recordemos que a veces a los seres humanos se nos olvida, no solamente en animales de laboratorio, sino perros, gatos, caballos, serpientes, aves. Se nos olvida que pues todos los animales tienen un hábitat y todos los animales tienen un comportamiento inherente a su especie. Entonces los roedores pues tienen ciertas características y ciertos comportamientos que al estar confinados en una cajita aquí en el laboratorio pues sufren. Por más que tenga la cama limpia, por más que tenga el aire filtrado, por más que la dieta sea la mejor, el cuidado sea el mejor, que es lo que procuramos nosotros aquí en el bioterio, aún así pues el animal sufre porque no se encuentra en libertad. O sea, sí, lamentablemente sí hay cierto grado de estrés que se genera. Ahora la pregunta es válida. Yo digo que en algunos, mi opinión, ahí sí es mi opinión, yo digo que en algunos casos sí es necesario y en algunos casos no es necesario. Como por ejemplo, ¿en qué casos no sería necesario? Personalmente pienso que, por ejemplo, para probar algún cosmético. Hay muchos otros ejemplos, pero uso uno muy como más impactante porque, bueno, hay otras formas de probarlo, no necesariamente en estos animales de laboratorio. Yo creo que hay prioridades, yo creo que es mejor probar una vacuna que un gato está bien. Sí. Pero bueno, es opinión. O sea, reducir el estrés, el sufrimiento, el dolor. Bueno, nos había comentado que la experimentación animal ha traído consigo muchos beneficios, pero ¿cuál considera que han sido los más importantes? Los más importantes,
Pues yo creo, bueno, ahora que me lo preguntas, creo que sí es un beneficio, pero voy a decir a continuación, pero también ahora mismo es una desventaja de la humanidad. Si bien la investigación en animales ha incrementado mucho, por ejemplo, la sobrevida del ser humano, ¿no? Insisto, es que el tema, a mí me gusta, mejor dicho, el ejemplo que a mí me gusta mucho es el de las vacunas, ¿no? El prevenir la muerte o la selección natural, si lo quieres ver desde algún punto de vista, ¿no? Porque las enfermedades en una población pues siempre reducen, y a menos que no sea tan drástica o muy brutal, siempre va a haber animales, sí, siempre va a haber individuos en esos grupos de animales que sobrevivan y que generen una resistencia. Y eso es esa no es la selección natural, pero bueno, es un ejemplo de lo vasto que significa selección natural. Pero bueno, se van seleccionando siempre a los mejores individuos que van teniendo más resistencia, etc. Los seres humanos nos hemos saltado ya muchos de esos pasos con las vacunas. Entonces ahora los seres humanos, pues si la mayoría de los seres humanos en países medianamente desarrollados o con acceso a vacunas, pues podemos prevenir muertes infantiles, podemos tener una vida más larga, podemos llegar, en la Ciudad de México creo que son 70 años, en Monterrey no sé cuántos sean, pero bueno, sí, podemos aspirar a una vida más larga y no morir de sarampión, ¿no? Entonces, ese es uno de las ventajas, o sea, se ha beneficiado mucho al ser humano como especie, en ese sentido. Ahora, los animales de investigación y los animales de laboratorio no solamente son los que están en un laboratorio o en un bioterio, no, per se, sino que todos los animales en los que se ha hecho de alguna u otra forma investigación con ellos, bueno, pues son animales de laboratorio. Entonces, las vacunas ya vimos para los seres humanos, pero por ejemplo las vacunas para los animales, o sea, vaya, a lo mejor ustedes están pensando en las vacunas que le damos a los perros o a los gatos para que no se enfermen, pero bueno, ¿qué tal con el ganado o con los animales de consumo? Pues esas vacunas son para que haya proteína disponible para el ser humano. El ejemplo, bueno, insisto con las vacunas, me gusta mucho ese ejemplo, pero por ejemplo, para la proteína más barata y de más fácil acceso para la población es la carne de pollo, aves, ¿no? Esa es muy barata, muy fácil de producir, rápido, pero como ya tenemos ahora una producción de ese tipo de aves y tenemos esos precios, y, bueno, se tienen esos precios y esa calidad de proteína, bueno, pues con investigación también. Entonces ahora las aves, al principio hay muchas vacunas para evitar que mueran y tal, para poder tener siempre una producción continua de este tipo de alimento disponible para el ser humano. Entonces otro de los beneficios para el ser humano es tener alimento. Okay. Y bueno, las aves son un ejemplo de cualquier ganado, bovino, caprino, etcétera, siempre hay vacunas para todo tipo, precisamente para fomentar la producción, que de alguna u otra forma se desarrollaron en animales de laboratorio. Entonces, otro beneficio para la humanidad, bueno, es que se tenga alimento. No pueden tener todos. Más dos. La última. No, es lo último. ¿Sabes si actualmente la experimentación animal se está acercando a realizar un descubrimiento importante que beneficie a los humanos? ¿Alguna noticia así en específico o actual? Algo muy actual para beneficio de los seres humanos. Bueno, es que, por ejemplo, de repente vemos, no sé si escucharon esa noticia hace poco, de que se había descubierto o se hizo la clonación de un ratón. No sé si... Yo la verdad no lo he escuchado. Yo sabía de la clonación de la oveja que ya tenía hace años. En los 80s, 90s, de Dolly, ¿no? En Inglaterra. Bueno, se ha experimentado en este tipo de cosas en otras especies, pero bueno, el ratón ya se logró también. Pero vaya,
muchos de repente preguntan, ¿de qué sirve que clonen un ratón? No tiene ningún sentido. Bueno, puede que al principio no se tenga tanta, no le podemos encontrar el sentido, pero bueno, es que si se descubren los mecanismos moleculares que llevan, que no se entienden del todo el origen de la vida, sino, hombre, ya lo sabríamos todo. Sí. Entonces, los mecanismos moleculares que se dan, por ejemplo, en la división celular, etcétera, como ya no hay deriva química, o sea, el entender todos esos mecanismos moleculares a fondo en una célula, eso nos va a llevar después, no solamente a salir con una noticia de que se clonaron ratones, sino a entender los mecanismos celulares de las enfermedades y los mecanismos celulares por ejemplo, del envejecimiento. Entonces, este tipo de investigaciones nos puede llevar a muchas ramas, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, a darle más sobrevida al ser humano, a darle más vida, que sea más longevo y reducir de alguna forma en algún momento el envejecimiento. Esta investigación de la clonación del ratón no es para ello. Sin embargo, el entender este tipo de mecanismos moleculares puede llevar a este tipo de cosas. O también a salvar una especie en peligro de extinción o algo así. También, por supuesto. La clonación también sirve para ello, aunque ese es un dato importante, porque si bien podríamos estar clonando siempre el mismo tigre de Bengala, por ejemplo, sería siempre el mismo tigre de Bengala, si es que alguna vez se pudiera hacer, pero no habría una población de tigres de Bengala, porque hay algunas especies que soportan la endogamia y hay otras que no. Y por endogamia sí se entiende, cuando hay reproducción entre animales muy cercanos genéticamente, hermanos, primos, etc. Entonces, si se está clonando siempre el mismo animal, bueno, después va a haber problemas de endogamia y tal. Sí, entonces, sí se puede hacer para salvar a la especie, tal vez de una forma muy radical, pero no es no sería el propósito principal, sí. que la población habría problemas de población y distribución de genes. Bueno, y por último, ¿cómo el Tecnológico de Monterrey promueve para que esta actividad de la experimentación animal sea lo más éticamente posible? Ok, bueno. Toda la investigación con animales que realiza el Tecnológico de Monterrey bueno, con animales de laboratorio, porque también hay otros comités de ética, como se come a nosotros, pero bueno, los de animales de laboratorio, se hace precisamente con revisión de los protocolos por este tipo de comités. El CICUAL, el Comité de Uso de Animales de Laboratorio interno de aquí, se encarga de la revisión de este tipo de protocolos, ¿no? Entonces, en la revisión de estos protocolos, insisto, están encaminados a que se obtengan los resultados, a que se haga la investigación, pero siempre tendiendo al bienestar, ¿no? Ahora, que se hagan otra cosa que es el comité, no solamente es hacer este tipo de revisiones, sino, por ejemplo, en mi caso, todos los usuarios que van a estar en contacto con animales de laboratorio, bueno, pues les damos un curso de sensibilización, de manejo, de métodos, y posteriormente hacen un examen, ¿no? Donde no solamente incluyen preguntas éticas, también incluyen ese tipo de preguntas, sino también preguntas de fisiología, de anatomía, etc. Y tienen que conocer todos los involucrados en la investigación para poder hacer uso de los animales de laboratorio. Entonces, todo eso está encaminado a un mejor desempeño, de alguna forma que sea más ética. Y bueno, ya, para agregar a esa pregunta, ¿quién regula esto? Bueno, finalmente, cada año nosotros tenemos una visita de Senacica, que es esta rama gubernamental, que viene a revisar los protocolos, los procedimientos, etcétera, para saber que realmente estamos haciendo las cosas bien. Entonces, todo está caminado, y bueno, a hacer buen uso de los animales, ¿no? O sea, sí hay ese dolor simplemente por estar confinados, que lo estamos causando, pero bueno, finalmente estamos tratando de hacer lo mejor, ¿no? Para los animales. Una cosa que se me olvidó mencionar es que les damos enriquecimiento ambiental
los animales de laboratorio. Les damos sustratos, les damos juegos, les damos cosas para que también se mantengan entretenidos. No solamente es una caja vacía donde tengan cama para... Les damos material de nido para que puedan hacer ahí su nido. Les ponemos algunos rollos esterilizamos los rollos de papel, de baño y de toallas, servilletas y eso. Si tienen en su casa, tráiganlos al veterinario, siempre nos hacen falta. Las esterilizamos y se las damos, porque les encanta tener túneles y cosas. A los conejos les ponemos no solamente la dieta de pellets, sino también les ponemos alfalfa, les ponemos zanahoria, se las atoramos en la jaula. O sea, también tratamos de hacer ese tipo de cosas, como se hace en los zoológicos, ¿no? Para que los animales no estén dando vueltas en su jaula. Bueno, también así les damos algunos otros juguetes, que es enriquecimiento ambiental, es una forma bonita de decir juguetes, para que estén entretenidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por su tiempo. No, cuando quieran, son bienvenidos. Si quieren ir a visitar el veterinario, podemos hacer una visita para que vean también las condiciones. Se les estoy platicando, pero quién sabe si sea verdad lo que les estoy diciendo. Entonces, si lo quieren ver también, bueno, podemos organizar ahí una visita para que vean las condiciones en las que están los animales, para que vean que también son buenas condiciones en las que los tenemos. Para ya, si lo quieren editarlos, pues. Pero los animales y la norma oficial mexicana regula muchas cosas, entre ellas las condiciones en las que están los animales. Entonces, por ejemplo, el aire del bioterio está filtrado por filtro cepa de alto. El aire que tienen ellos es mejor que el que estamos respirando. La dieta que les damos es irradiada y es importada. Eso también es una excelente dieta. En México no hacen, la tenemos que importar. El material de cama también, para que sea lo más sanitario posible, también es irradiada. También las pasamos por rayos, de fábrica los traen de rayos gamma y aquí los pasamos por UV también, para que también sea más higiénico y estéril posible. Los recambios de aire, la temperatura, la calidad del aire, la calidad de la cama, la calidad del agua, la calidad del alimento, todo está regulado y los animales se encuentran bien en ese sentido. O sea, no están ahí, se les das ahí basura. No sé, o sea, les damos lo mejor aquí en el TEC de Monterrey. Ya, no comercial, pero sí. Les damos lo mejor. O sea, los animales los mantenemos muy bien. En el bioterio ahora solo tenemos ratas, ratones de diferentes cepas y conejos. Y los tenemos adecuados en alojamientos adecuados. Insisto, un día si quieren venir a darse una vuelta, a ver, a revisarlo, son bienvenidos todos para que vean que se hacen las cosas bien aquí. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.